Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar hoy a ver los estados de la materia, los estados de agregación. En nuestro planeta vamos a encontrar a la materia en tres estados básicos. Estado sólido, líquido y gaseoso son los más generales. Hay otros estados como por ejemplo el estado de plasma, pero en nuestra superficie terrestre, bajo la temperatura promedio y la presión que ejerce la atmósfera, vamos a encontrar estos tres estados. Por ejemplo, algunos gases como el dióxido de carbono o el oxígeno eh, van a estar siempre en ese estado. ¿Por qué? Porque para cambiar de un estado a otro yo debo modificar la temperatura y o la presión. Son las dos variables que van a determinar el estado en que se va a encontrar una sustancia. En cambio, por ejemplo, el hierro, a la temperatura promedio de la superficie terrestre y a una atmósfera de presión, va a encontrarse en estado sólido. La única sustancia que sí va a estar en los tres estados va a ser el agua. El agua la vamos a poder encontrar tanto en estado sólido, líquido como gaseoso. Para poder entender un poco las características y el comportamiento de estos estados, ya en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se trató de explicarlo mediante la teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular es un modelo de partículas donde explican cómo se comportan las partículas variando la presión y o la temperatura. Esta teoría cinético-molecular plantea que la materia es discontinua, es decir, que está formado por pequeñas partículas, que entre esas partículas van a existir fuerzas, ¿sí?, de atracción, que las partículas se mueven, por eso es cinético, cinético significa viene de movimiento, por eso se mueven, y que ese movimiento va a estar determinado por la temperatura. A mayor temperatura, mayor cantidad de energía, por lo tanto las partículas se van a mover más. A menor temperatura, menos energía, las partículas se mueven menos. De esta manera se puede explicar cómo se comportan las sustancias en los diferentes estados. Por ejemplo, en estado sólido, las partículas tienen una pequeña vibración que les permite solamente moverse en el lugar, pero la fuerza de atracción entre ellas es muy grande. En cambio, en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son prácticamente inexistentes, no hay fuerza de atracción, principalmente prevalecen como fuerzas de repulsión. ¿Por qué? Porque las partículas tienen mucho movimiento, porque tienen mucha energía. En cambio, en el estado líquido es un estado intermedio, porque las partículas, si bien tienen más energía que en el estado sólido, no tienen tanta energía como en el estado líquido. Lo que tienen estas partículas en el estado líquido es que tienen más libertad de movimiento. No tanto como pasa en el estado gaseoso, que las partículas se expanden y se mueven libremente, pero sí un poco más de lo que pasa en el estado sólido, donde estas partículas están como agarradas una de la otra, atraídas. Vamos a utilizar el modelo cinético molecular para entender las características de los diferentes estados de agregación. Vamos a empezar con el estado gaseoso. Bien, en el estado gaseoso las partículas tienen muchísima energía, por lo tanto están en movimiento. Tienen tanta energía que la fuerza de atracción entre ellas es casi nula, o sea que prevalecen fuerzas de repulsión, las partículas tienden a separarse. Por lo tanto, los gases no van a tener un volumen determinado, sino que van a ocupar todo el espacio posible, o sea que van a tomar la forma y ocupar todo el espacio del recipiente que los contiene, ¿sí? Por eso tampoco van a tener una forma definida, una forma propia. Esto también hace que los gases puedan ser comprimidos, ¿sí? Los gases yo puedo meterlos dentro de un recipiente a altas presiones y, por ejemplo, lo que ocurre con el gas que está dentro de encendedores. Así como son compresibles, los gases también son muy expandibles, ¿sí? O sea, si yo le doy calor, el gas puede agrandar su volumen, aumentar su volumen. Esto pasa, por ejemplo, con los globos aerostáticos. Cuando se calienta el aire que está en el interior, si este se expande, el aire, si ocupa más lugar, el aire del interior se vuelve caliente, es menos denso y por lo tanto eso le permite al globo ascender, ¿sí? O sea que los gases, así como son muy compresibles, también son muy expandibles. En el estado líquido, las partículas, si bien no tienen tanta energía como en el estado gaseoso, tienen un poco más de energía que en el estado sólido, así que tienen cierta libertad, tienen un poco de movimiento. Por lo tanto,
los líquidos no van a tener una forma definida. Así como los gases no tienen forma definida, los líquidos tampoco tienen una forma definida. Ustedes lo ven cuando ponen, por ejemplo, agua en un vaso, o sea, de una botella al vaso, ¿sí? Toma la forma del recipiente que lo contiene. Y los líquidos son prácticamente incompresibles, o sea, no se los puede comprimir. Por lo tanto, su volumen es definido. No es como los gases. Los gases no tienen un volumen definido, ¿sí? Puede ser, o se pueden expandir o se pueden comprimir. En cambio, los líquidos son prácticamente incompresibles, por lo tanto, van a tener un volumen definido, ¿sí? Porque no puedo ni achicar ni agrandar el espacio que ocupan. Y una característica que es propia de los líquidos es la viscosidad, ¿sí? La viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a fluir, a moverse. Entonces vamos a encontrar líquidos con muy poca viscosidad, como el caso del agua, y líquidos muy viscosos, como el caso, por ejemplo, de la miel, ¿sí? Es la resistencia a fluir, o sea, tarda en chorrear, en caer, en moverse. Ahora, en el estado sólido, ya vamos a encontrar que estos tienen una forma propia, una forma definida. O sea, eso lo vemos habitualmente. Si yo quiero cambiarle la forma a un objeto, tengo que ejercer alguna fuerza y corro el riesgo de romperlo, ¿sí? Por ahí los plásticos o las gomas, que son más elásticas, se pueden deformar un poco, pero van a volver a su estado inicial. Pero hay sólidos, como por ejemplo el vidrio, que se pueden romper. Los sólidos son es el estado más organizado, ¿sí? Y donde las partículas están mucho más compactas. Y obviamente, como las partículas están mucho más compactas y yo no las puedo comprimir más, van a tener un volumen definido. Y como les dije, van a tener una forma fija, una forma propia. Y vamos a encontrar que los sólidos vamos a poder dividirlos de acuerdo a su estructura interna en sólidos que sean cristalinos o que sean amorfos, ¿sí? Eso tiene que ver con la estructura interna, cómo las partículas que están en su interior se van ordenando, ¿sí? Los que son amorfos tienen una estructura más como deforme, no tan rígida. Ese es el caso, por ejemplo, de los plásticos o de las gomas. En cambio, los que tienen forma cristalina tienen una estructura más definida. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la sal, el azúcar, ¿sí? Algunas rocas. Esos van a tener forma cristalina, ¿sí? Porque tiene una estructura más rígida. Es, por ejemplo, el caso del vidrio. El vidrio es amorfo, ¿sí? Porque yo lo puedo deformar. Si le aplico un poco de temperatura, lo puedo ir deformando. En cambio, el mineral del cual deriva el vidrio tiene estructura cristalina, ¿sí? Como les dije al principio, yo puedo ir cambiando de un estado a otro, haciendo un cambio de estado, si voy variando la temperatura, la presión o las dos a la vez, ¿sí? Lo más común, lo que nosotros vemos habitualmente es una variación de temperatura, ¿sí? Yo le puedo agregar a un cuerpo energía y puedo hacer que este cambie de estado. Por ejemplo, si saco un cubito de agua del freezer, del congelador, el calor del ambiente, ¿sí? Hace que este se derrita, aumenta la energía de las partículas que forman el cubito, por lo tanto este se va a derretir. Ahora, si yo ese líquido derretido lo pongo a calentar, la energía que le estoy dando con el fuego o con la estufa hace que esas partículas de estado líquido tengan tanta energía que pasen al estado gaseoso. Acuérdense que un estado a otro dependía de la cantidad de energía. Mientras más energía tengan mayor libertad van a tener las partículas y entonces van a poder moverse más libremente. Ahora, si yo quiero todo lo contrario, ¿sí? Pasar del estado líquido al estado sólido, lo que tengo que hacer es quitar la energía. Así funciona una heladera o un freezer, ¿sí? Lo que hace es quitarle energía a las partículas para cambiarlos de estado, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hace frío y entonces me ducho con agua caliente y como la superficie de las paredes y los espejos están más fríos, cuando esa agua de estado gaseoso toca esta superficie más fría, cambia de estado, pasa al estado líquido y se forman las gotitas. Entonces, si yo quiero que pase de sólido a líquido, de líquido gaseoso, debo entregar energía.
cada uno de los pasajes de un estado a otro tienen diferentes nombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si paso del sólido al líquido dándole energía, se va a llamar fusión. Ahora, si yo paso del líquido al sólido quitándole energía, se llama solidificación. Si yo paso del líquido al estado gaseoso dándole energía, se llama vaporización. Si quiero hacer al revés, pasar del estado gaseoso al estado líquido, se llama condensación. Y ahí le tengo que quitar energía. Pero algunas sustancias pueden hacer el cambio de sólido a gaseoso directamente o de gaseoso a sólido directamente, ¿sí? Cuando se pasa de sólido a gaseoso directamente, ese proceso se llama volatilización. Es el caso, por ejemplo, del hielo seco, que es el hielo seco es hielo no de agua, sino de dióxido de carbono, ¿sí? Y como el dióxido de carbono va a estar a la temperatura y presión de la superficie terrestre siempre en estado gaseoso, ¿sí? Va a pasar de ser sólido directamente a ser gaseoso, ¿sí? De sólido a gas, sin mojar, sin transformarse en líquido. Este proceso se llama volatilización. Y si hago lo contrario, lo paso de gaseoso, a sólido, se llama sublimación. Como les dije, o sea, para cambiar de estado no solamente voy a hacer variar la temperatura, eso es lo que nosotros habitualmente vemos, pero yo también puedo hacer variar la presión, ¿sí? Una manera de esa es lo que yo les había dado de ejemplo del encendedor. El gas, ¿sí? Con el que está lleno los encendedores, están a tan alta presión que pasarán al estado líquido, ¿sí? Eso se llama licuefacción o licuación, cuando paso del gaseoso al líquido por aumento de presión, no por aumento de temperatura, por aumento de presión, ¿sí? Pero puedo hacer también, como les dije en el ejemplo anterior del hilo seco, todo lo contrario. Lo que hago es agarro al gas, lo comprimo tanto, tanto, que lo transformo en un sólido, ¿sí? Ese es el caso del dióxido de carbono, cuando lo comprimimos tanto que lo transformamos en hielo seco. Ese proceso se llama sublimación, igual que cuando se cambia la temperatura. Vamos a hablar ahora del proceso de vaporización, o sea, del pasaje de líquido a gaseoso. Cuando uno toma este proceso por variación de temperatura, lo podemos dividir en dos. Puede darse por ebullición o por evaporación. ¿Cuándo se da por ebullición? Se da cuando el líquido empieza a hervir. Por ejemplo, yo pongo agua en el fuego, cuando llega a los 100 grados Celsius va a empezar a hervir, ¿sí? Y entonces ahí va a pasar el agua del estado líquido al estado gaseoso hirviendo. A eso se le llama ebullición. Pero está el caso, por ejemplo, de la ropa húmeda. Cuando yo pongo la ropa a secar, el agua que está dentro de las fibras de la ropa no empieza a hervir. Sin embargo, la ropa se seca. Eso pasa porque las partículas de agua que están en la ropa toman el calor, ¿sí? La energía del ambiente, y eso les permite pasar al estado gaseoso, pero sin hervir. Entonces eso pasa, por ejemplo, cuando uno limpia el piso y después se seca. Eso pasa cuando uno deja un recipiente con agua y va viendo al tiempo y se empieza a evaporar. Eso es porque si bien no hierve, las partículas que están en la superficie del agua o en la fibra de la ropa, ¿sí? Lo que van a hacer es tomar el calor del ambiente, y ese calor que toman les va a permitir escaparse del estado líquido y transformarse en gas. O sea que la vaporización puede darse por ebullición cuando hierve o por evaporación a temperaturas menores que las de hervor. En el caso del agua, ¿sí? Se va a producir la ebullición cuando el agua está a 100 grados Celsius, y se va a producir la evaporación cuando el agua está a una temperatura menor.